Buenos días, mis estimados, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Tardes. Ok, chicos, vamos rápidamente a comenzar con la sesión de hoy, en la cual ya empezamos con el lenguaje de programación, el cual vemos aquí. ¿HTML es un lenguaje de programación? ¿CSS? ¿JavaScript? Entonces, chicos, por esa razón, aquí hay un cliente, aquí hay un servidor. Recordemos que el cliente envía una request, una solicitud al servidor. El servidor busca en su interior y basado en lo que encuentra, contesta una respuesta, la cual se llama response. Y eso es lo que este chico ve en su navegador cuando le da clic a un enlace. Eso se llama Backend Development, un sitio web estático. El navegador, mis dev developers, solo entiende, recordemos, o HTML o CSS o JavaScript. Y lo importante aquí es ver que el sitio web se regresa del servidor al cliente con los archivos tal cual son. No son ni modificados ni manipulados. Así como los encontró en el servidor, así los regresa en calidad de respuesta. Pero por el contrario, en este caso, cuando el sitio web es dinámico, hoy vamos a simular un poquito ese dinamismo. Todavía no vamos a consumir endpoints ni web services, pero vamos a simular con literal object de JavaScript como si lo estuviéramos haciendo. Y por eso traigo a colación que en ese escenario el usuario que está ahí revisando la página de Amazon Web Service y le da clic a un enlace, ese enlace es la request que el cliente le envía al servidor. El servidor recibe esa request, esa solicitud, y basado en ella intenta responder, pero se da cuenta que esa solicitud, esa request está haciendo referencia a una capa ya de base de datos, a una capa quizás de aplicaciones, y por tanto no puede devolver la respuesta, sino que por el contrario se la reenvía a esta capa. Y aquí es donde vemos ya los lenguajes de programación como Node, como PHP, como Python. Ya luego, como dice acá, el archivo es ensamblado. Es decir, no como en este caso que el sitio web estático, los archivos se devuelven tal cual como eran, son modificados, no son modificados, sino tal cual estaban. No, aquí sí es necesario ensamblarlos de manera que cuando llegue al navegador, el navegador entienda esa respuesta que el servidor le acaba de enviar, y por lo tanto debe ser en HTML, en CSS y en JavaScript. Pero lo importante aquí a recordar es que ya repasamos HTML y CSS. El HTML es como el sustantivo, el CSS es como el adjetivo, porque el adjetivo califica el sustantivo, ¿cierto? Uno dice hombre, HTML, grande, CSS, mujer, HTML, bonita, CSS, perro, ¿cierto? Y eso era el lenguaje marcado y esta era la presentación. El contenido es el HTML, el CSS es la presentación, pero el lenguaje de programación sí es JavaScript. Y es por eso que me tomé este atrevimiento de hacer este repaso. Pero a lo que venimos, mis dev developers, resulta que aquí está ya el proyecto como tal que ustedes han estado programando toda esta semana diariamente con esfuerzo y dedicación, y por eso yo aquí lo voy a mostrar ya después de que ustedes lo han entregado, los que no, ahí miramos, pero este era el proyecto más o menos, ¿cierto? Yo lo voy a lanzar a mi navegador temporal y vemos que efectivamente esta era, y se le hizo unas modificaciones realmente, ¿no? ¿Cuáles modificaciones? Como podemos observar acá, se subió esta parte y se le llamó bolsa de empleo. Aquí hay 4 desplegables, 4 select, y como podemos observar, este primer select no está visualizando ningún option.
Es decir, este select se va a llenar dinámicamente. Este select sí ya tiene option, ya tiene opciones, por lo tanto fue llenado estáticamente, por llamarlo así. Este tampoco tiene valores, hay que llenarlo automáticamente y este sí. Es decir, este fue llenado desde HTML y pero estos nos va a tocar llenarlos ya dinámicamente con JavaScript. El sistema en más adelante, cuando yo diga yo quiero saber quiénes son avanzados en inglés, entonces aquí me van a aparecer las tarjetas, las cards de los useístas estudiantes que en el nivel de inglés están avanzados. Es decir, como les estaba comentando en la teoría, el archivo va a ser cambiado, ¿cierto? Es decir, de repente esto se está consultando a un web service y devolvió 500 estudiantes. Se van a visualizar distintas vistas con distintos estudiantes cada vez, ¿cierto? Esto va a ser dinámico y eso es lo que hoy en primera instancia vamos a tratar de hacer. Aquí están algunos estudiantes, todo esto, pero entonces, ¿qué pasa, mis developers? Si venimos acá, empecemos a revisar este código rápidamente, ¿no? Esto ya lo revisamos, pero aquí en el body, exacto, está el top bar, entonces decíamos que aquí estaba el logo, estaba el menú y estaba el botoncito, ¿cierto? Es decir, estos tres que están acá. El logo, el menú y el botoncito de investigación. Pero también recordemos que había un container y el container tenía ese header. Entonces, en el header lo dividimos al fin en dos, la imagen y la descripción como tal. Pero aquí es donde empieza la bolsa de empleo. Esto sí fue la actualización que el archivo recibió. Fíjense que es un formulario. Va de la línea 66 a la línea 106 y ese formulario está constituido por varios elementos HTML, nodos HTML. El primero de ellos, como pueden observar, pues casi todos son selects y como vemos no tiene opciones, solo tiene este de la invitación. Es por eso que aquí lo vemos así, ¿cierto? Mírenlo, está sin valores ese select, pero no así el select de los lenguajes de programación en el que algún estudiante es experto, ¿cierto? Eso sí lo llenamos de manera estática, select de apertura, select de cierre y varios options, ¿cierto? Facilísimo en HTML, ahí vamos repasando. Este select, nuevamente está el select de apertura, el select de cierre y solo tiene el option. En otras palabras, no tiene valores. Ese nos toca a nosotros mismos llenarlo automáticamente. Y este nuevamente sí está de manera explícita. Y luego ya nos encontramos con las cards. Mira, cada figure es una card. Esta es una card. Esta es otra card. Esta es otra card. Esta es otra card. Van 4, ¿no? 5, 6. 7. Imagínense eso. Si son 500 estudiantes, imagínense quemando ese código HTML con 500, repitiendo lo mismo 500 veces. Y si son 5.000 o como son acá 25.000 estudiantes, imagínense eso, 25.000. Eso sería una locura. Entonces, esto, chicos, es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer dinámicamente, o sea, este script lo vamos a hacer solo una vez y en un ciclo repetitivo lo vamos a estar iterando, ¿cuántas veces? Bueno, pues cuánta gente haya en la base de datos. Ahí faltan algunos, la verdad. Faltan algunos estudiantes, el que no tiene nombre, perdón, el que no tiene foto, pone esta porque hay unas foticos, ahí ahorita alguien los designamos para que cuadremos y finalicemos eso bien. Entonces, a lo que vinimos, mis estudiantes. Lo primero que vamos a hacer en esa plantilla que ustedes ya tienen
en su computador es crear esos dos archivitos de JavaScript. Entonces ya saben, nos dirigimos a esta parte donde dice New File, le damos un clic y por ejemplo escribimos dbjs. Ahí va a estar mi base de datos. Y luego vamos a decirle uno, por ejemplo, de tipo app.js. Listo. Vamos a llenar nuestro array, nuestra base de datos, que repito, es un literal object de JavaScript, es un objeto de JavaScript, no es un JSON todavía, que es lo normal que un servidor en calidad de response devuelve a una solicitud, a una request, siempre devuelve un JSON. Yo voy a consumir con una API, una API o un web service de 1000 películas, él me devuelve un JSON, pero se van a dar cuenta que este literal object de JavaScript es literalmente el 99.99999 igualitico en JSON. Lo único es que las llaves no tienen comillas dobles de apertura y de cierre, de resto son idénticos. Entonces, ¿cómo declaramos una constante en JavaScript? Con cons, ¿no? Le decimos cons, llamémoslo por ejemplo students, vamos a decirle students, va a ser igual a un array, a un arreglo, y ese va a ser un arreglo de objetos, o sea, lo que les decía, un literal object. Este va a ser el primer elemento, lo estoy haciendo así por pedagogía, ¿no? Pero uno pues realmente va llenando de una vez, sino solo por pedagogía. Pongamos acá un tercer objeto, listo. Entonces ya tenemos nuestro array de objetos que están vacíos hasta ahora. Ahora procedemos a especificar las llaves de ese objeto. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que el ID con 2 puntos va a ser 1. Vamos revisando acá. Bueno, ahí va el nombre. El nombre, 2 puntos. Entonces, ahí aquí en las imágenes deben estar, mire, Alex Peña. Entonces coloquemos ahí, Alex Peña. Alex Peña. Recordemos que un objeto en su interior está constituido por 4 partes. La llave, esto es lo que llaman las parejas llave-valor, key value. Pareja llave-valor. La llave y separada con los 2 puntos el valor. Y cada una de estas propiedades se separan por coma, ¿no? Literal object de JavaScript. Ya ustedes eso ya lo vieron en semestre 1. Entonces, ID, nombre, miremos acá qué más necesitamos en los figure, está el nombre. Bueno, la imagen, obviamente, digámosle imagen. Y entonces, aquí están las imágenes. La de Alex Peña se llama así, igual. Alex Peña .jpg. Pero ojo, ¿qué está pasando? Dejémoslo hasta ahí por ahora. Si yo vengo acá, ya lo tenemos acá. Si yo vengo acá, mire, ni siquiera está saliendo. Y si vengo acá, yo no veo ninguno de esos elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Primero, imprimirlos. Entonces yo los voy a enviar a este array que se llama students. Lo vamos a enviar a la consola, console log, ¿cierto? Console log students. Pero ¿qué va a pasar? Si yo veo acá y le digo consola, mire, no me aparece todavía nada. No me aparece todavía nada. ¿Y por qué no me aparece todavía nada? Porque yo en estos 2 archivitos no los he integrado a mi index. Entonces tenemos que venir acá y una línea antes del body de cierre. Repito, una línea antes del body de cierre. Hay varias maneras, pero hagamos esta. Le decimos script de apertura, script de cierre. Y en el atributo source
igual a comillas dobles de apertura y de cierre, ahí le especificamos ahora sí el archivito, que era app.js. Ese para este archivito, pero hay otro que es db.js. Entonces, digámosle acá, clonemos, pero dejemos arriba primero db.js. Ay, perdón. db.js y app.js. Listo, ya tenemos acá los archivitos. Ya aquí lo mandamos, aquí lo estamos llenando. Voy a borrar estos por si, al menos que el array solo tenga un elemento, que sería este personaje por ahora. Lo estamos enviando a la consola. Yo voy a volver a enviarlo al este servidor. Vamos a decirle inspeccionar y vamos a decirle consola. Y dice que, ¿qué error dice? Refuse, leave route. Método get, refuse from. No me está apareciendo. Mis estimados estudiantes, ¿dónde están los archivitos de JavaScript? Afuera, ¿cierto? Hay que... Quedaron fue en imágenes. Y este también. Todo esto estaba hecho explícitamente para mostrar cómo no se deben hacer las cosas, ¿cierto? Listo, ahí sí ya quedaron de hermanitos. Y entonces se supone que si yo vengo acá, véalo mis compañeros, ahí está mi array con un objeto solamente, pero con 3 propiedades. O sea que la cosa va bien. Entonces repito, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Simplemente hicimos 2 archivitos app y db y los hicimos hermanos de la carpeta IMG y hermanos del index y del style. Los habíamos hecho hijos de las imágenes, pero ya lo corregimos. Luego estos 2 archivitos, el index tiene que saber o tiene que referenciarlos, tienen que hacer parte de ese proyecto. Entonces con la etiqueta script los agregamos, pero es importante que primero esté la base de datos y luego la aplicación, porque la aplicación va a preguntarle a la base de datos. Entonces por eso hay que ponerlo en ese orden. Y lo que estamos, eso en el DB, y lo que hicimos en app fue llevar a la consola a ese array que se llama estudiantes, que es este que está acá. Al llevarlo a la consola, recordemos que una página web, yo tengo acá mi página web, si le doy con el botón derecho, hay una opción de menú que se llama inspeccionar. Yo le doy clic a inspeccionar y inmediatamente me va a aparecer en este lateral derecho esta ventana, a la cual pues tiene varias, pero yo necesito decirle consola, console, que es donde yo voy mirando si JavaScript está interactuando con mi página web. Y efectivamente está interactuando porque aquí está un array con solamente una posición, pero ya tiene esas 3 propiedades. Entonces vamos bien por ese lado, pero nos falta. Entonces sigamos. Decíamos que era imagen, nombre. Miremos en el index HTML, el figure. ¿Qué más tiene? Tiene el nombre. Bueno, tiene el experto. El lenguaje de programación en el que es experto. Entonces digámosle pues así, experto. Y pongámosle que Alex Peña, ¿en qué eres bueno? ¿Java? Sí, señor. Entonces le decimos Java. Le ponemos una coma. ¿Qué más piden acá? El nombre, el nivel de inglés. Entonces digámosle inglés. 2 puntos. Y fíjense chicos que cada uno, aquí está advanced. Bueno, entonces pongámosle advanced, pero pueden ser otros niveles. Digámosle beginner, por ejemplo. Estás comenzando en inglés. Y la platica, lo que más quería. ¿Cuánto gana por hora? Entonces digámosle acá, pongámosle un sueldo, 2 puntos, y
50. Listo. Ahí está. ¿Cuántos elementos tiene ese array? ¿Cuántas propiedades tiene ese elemento del array? ¿Qué tipo de elementos tiene ese array por dentro? ¿Qué tipo de datos? Un objeto, no, es un objeto. Mire, esto es un objeto. O sea, ese array tiene un objeto, ¿sí? No es más. Pero necesitamos que tenga más, ¿no? Entonces, pongámosle ahora acá una coma. Y bueno, y copiemos este otro. Y peguémoslo. Y entonces cambiemos. Aquí va a ser el ID 2. Y ya no vas, miremos acá las imágenes. Va a ser Felipe García. Felipe García. Y pues obviamente la imagen se llama igual. Felipe García. La extensión de la imagen es sí, JPG. Él es experto en Node.js. ¿Sí? ¿En cuál eres? Ah, cierto. JavaScript. Y el hombre en inglés ya presentó el TOEFL, entonces es Advanced. Y el hombre se gana $20 apenas. 60. Listo. Y hagamos una tercera. Entonces pongámosle coma. Y este va a ser de mi base de datos, mi registro 3, una chica. Mira, Susanita. Pongamos a Susanita. Ella es Susana, ¿qué? Susanita. Rueda. Susana Rueda. ¿Tú eres programadora en qué? Entonces Node.js, del lado del backend. Y el inglés, pongámosle que eres en la mitad, ahí vas middle. Y te ganas $80. Listo. Vamos a revisar en mi consola cómo va. Mira, y ya hay 3 elementos y ahí ya están efectivamente mis 3 elementos, cada uno con sus valores, ¿no? Fíjese que acá está ordenados alfabéticamente, ¿sí se dan cuenta? Porque yo no puse experto de primero, yo puse a experto de cuarto, primero era ID, pero no pasa nada, él ordena las propiedades en orden alfabético, ¿sí? Listo, ahí vamos re bien. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Vamos bien? Buen ritmo, ¿cierto? Excelente, muy bien. Sigamos. Entonces ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos todo interconectado. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Y qué vinimos? Pues resulta, mis developers, que mi select de estudiantes está sin valores. Por lo tanto, vamos a... Sí. Por lo tanto, vamos a llenar dinámicamente nuestro select. Entonces venimos acá a nuestra app y seamos organizados. Con Shift Alt A vamos comentando. Entonces lo primero que vamos a hacer es llenar dinámicamente select de nombres. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Resulta que este select, esas son las cars, volvamos acá. ¿Cómo se llama este select? ¿Quién me dice para JavaScript cómo se llama ese select? Para JavaScript, las clases no las usamos mucho, se puede, pero es para las hojas de estilo que usamos las clases. Pero para JavaScript, ¿quién usamos sobre todo? Los ID. O sea que este select, chicos, se llama nombre. Entonces yo ya vengo acá, pero lo primero es comenzar a iterar
a esta base de datos. ¿Cómo se llama esta base de datos? Students. Entonces yo le digo acá students y vamos a empezar a repasar los ciclos repetitivos. Le decimos for each, y for each es un método. Los métodos, por lo tanto, le ponemos paréntesis de apertura y de cierre. Esas paréntesis son del método. Pero el for each tiene que tener adentro una variable que es como la iteradora con la cual yo voy a estar haciendo los ciclos. Entonces uno frecuentemente el array, mira, y este array, si yo coloco el puntero del mouse, mírelo, ahí me doy cuenta de que ese students es toda la base de datos. Pero yo ¿cómo hago para luego decir, bueno, yo voy a recorrer y estoy en este primer elemento? Y luego voy a recorrer y a seleccionar este segundo elemento. Y así sucesivamente. Entonces, exacto, aquí hay que ponerle otros paréntesis ya del iterador. Y el iterador lo puedo bautizar con el nombre que yo quiera. Yo acostumbro que aquí pongo el grande, lo pongo en plural, y luego acá el mismo, pero en singular. ¿Sí? Es una buena práctica y está bien. Y acá, esto en últimas es un callback, hay que hacer una función de flecha. Le decimos igual, mayor que, y llaves de apertura y de cierre, y ahí está ya mi ciclo repetitivo. Entonces tengo que empezar a poner ahí el código con el que voy a ir llenando de options SSL. Pero por lo menos voy bien porque ya hay una cantidad de ciclos. ¿Cuántas vueltas va a dar este for each? Ah, pues cuántos elementos tenga mi array. O sea, por lo menos hasta ahora va a dar 3 vuelticas. Entonces yo vengo acá y vengo acá. ¿Qué tengo que hacer en primera instancia? Vengamos acá. Fíjese que solamente hay un option, no hay más. ¿Qué nos toca hacer? Pues crear el otro option. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Quién me recuerda? Lo creamos y lo guardamos en una variable. Entonces digámosle una constante. Entonces le decimos cons y llamémosla así tal cual. Opción va a ser igual. Todos recuerdan el Document Object Model, ¿cierto? El árbol tree de JavaScript. Todos saben, chicos, que hay un árbol tree, ¿no? Un DOM tree. El Document Object Model, ¿cierto? Toda página web realmente es míralo, ahí está. Toda página web, chicos, es un árbol de nodos. ¿Y quién es, según esta figura, quién es el nodo padre, el nodo papá? Document, ¿cierto? Luego tiene un hijo que se llama HTML. Luego ese HTML tiene un hijo que se llama Head y luego tiene un hijo que se llama Body. Y aquí Body puede tener cuántos elementos nodos HTML el diseñador de la página web haya diseñado, pero en últimas cada uno, y mire que es una jerarquía, entonces tengo que pararme en este primer elemento. Por tal razón yo acá le digo document. Entonces le estoy diciendo, me paro en ti, nodo papá, que eres document, y voy a crear un option. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuál método? Create element. Y le digo paréntesis de apertura, paréntesis de cierre y comillas simples de apertura y comillas simples de cierre. Y selecciono, y creo, entonces, fíjense que yo la variable le puse option, con C. Hubiera podido ponerle opcioncita, no sé qué. Pero acá yo sí tengo que llamar como se llama la etiqueta. ¿Y cómo se llama la etiqueta? Option, ¿cierto? Con T, option. O sea, aquí sí yo no puedo decir, si voy a crear una tabla, pues le digo table, ¿sí? Aquí sí toca la palabra sintáctica de HTML. La variable sí como yo quiero. Entonces, perfecto. Ya con esto creamos el elemento. Entonces, si nos venimos acá, es algo así. Esto no lo hagan, esto lo hago como por la pedagogía. En este momento, dinámicamente, desde JavaScript, hicimos esto. Miren, esto acabamos de hacer. Claro que no se la hemos enlazado a este seller, pero por lo menos creamos un option que no tiene valor,
y que no tiene contenido. Ahora nos toca hacer eso. Entonces venimos acá y entonces, ¿dónde quedó mi option? En esta variable, option. Entonces, por lo tanto, yo le voy a decir opción punto quién. Si le quiero poner valor, entonces, ¿quién le digo? Value, ¿cierto? Perfecto. Option punto value. Y le decimos quién. ¿Va a ser igual a quién? Yo necesito traerme a este personaje, más exactamente este nombre, porque es el primer elemento. Necesito traerme a Alex Peña. ¿Quién me está iterando aquí en el for each? ¿Students con plural o students singular? Singular. Entonces yo le digo acá, student singular y con sintaxis de punto, le pongo el punto y entonces ¿a quién me traigo? A nombre. Y entonces ya me traje el nombre. Es decir, que en este momento value ya tiene un nombre. Es algo así como si acá en value ya dijera, ¿cómo era que se llamaba el primero? Alex Peña. O sea, en el value en este momento ya está aquí, Alex Peña. Esto no lo hagan, esto es para enseñarles, porque la idea es que lo vamos a hacer dinámicamente, yo ahorita lo borro. Pero en este momento ya mi option está así, pero falta ponerle acá, ¿no? El valor, porque si no, qué gracia. Entonces yo acá ahora le digo nuevamente, le digo option, punto, y le digo test content. ¿Y a quién va a ser igual el contenido del option? Al mismo. Student.nombre, porque yo necesito poner tanto en el value el nombre como en el contenido también el nombre. Entonces le digo acá student.nombre. Y eso equivale como si acá en este también ya dijera Alex Peña. Así. Mire, esto tenemos hasta este momento. Pero ojo chicos, mentira, esto saquémoslo. Ay, perdón. Esto es como si hubiéramos hecho este option, pero lo hicimos acá, afuera. O sea, este option está, ¿cómo se dice cuando no tiene papás? Huérfano. O sea, este option no tiene papá. Él quiere que este select sea su papá. ¿Cómo le decimos eso? Ah, bueno. Entonces, vengamos acá. Bueno, esto voy a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué le decimos ahora? Tenemos que decirle, ahora sí lo que yo les decía, ¿cómo se llama este select? Nombre. Entonces, digámosle document, porque él es el nuevo raíz, pero ahora digámosle query selector. ¿Se acuerdan de query selector? El método con el cual yo selecciono elementos HTML desde JavaScript. ¿Cómo yo selecciono un nodo HTML? ¿Cómo selecciono un elemento HTML? Con este método query selector. Le digo paréntesis de apertura y de cierre. Paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. ¿Y cómo se llama mi select? Nombre, ¿cierto? Yo le digo nombre. Pero les pregunto, chicos, este nombre es un ID. Este query selector funciona como las hojas de estilo. Para yo referirme a un ID, ¿qué debo anteponerle? ¿Punto o numeral? Numeral, ¿cierto? Entonces le digo acá, numeral. Y en este momento ya seleccioné a mi select, a este que está acá, que se llama nombre. Pero todavía no le he dicho que este option sea el hijo. ¿Cómo le digo eso? Con el método, con sintaxis de punto, le coloco el punto, le digo append child. Con append child le estoy diciendo, hey select, voy a darte un hijo. Y eso es un método, paréntesis de apertura y de cierre. ¿Y quién es ese hijo? Option. Entonces coloco acá option. Perfecto. Y entonces, mis estimados estudiantes, si yo vengo acá, vengamos acá y ahora sí quitemos a este personaje manual que estábamos ahí haciendo por mentiras, porque esto sigue así.
Y si yo vengo acá, y si vengo acá, y si vengo acá, y si vengo acá, ¡ay! Véalo. Ahí está mi select llenado dinámicamente, automáticamente desde JavaScript. En otras palabras, si mi base de datos tiene 5,000 estudiantes, este select dinámicamente va a listar 5,000 estudiantes. Perfecto, mis dev developers. Entonces ya podemos listar a los selects. ¿Cómo les pareció? ¿Chévere? Sí. Eso, hace alegría. ¿Qué creen mis dev developers? ¿Qué dijeron? ¿Navidad? Ahora les toca llenar este select. Y adivinen qué, el rango de sueldos que esta empresa bolsa de empleo necesita va de los $10 a los $100. Y yo no quiero que ustedes acá lleguen y digan aquí en HTML, porque mire lo que está vacío, y que hagan, pues ¿cuánto? 90 option con 10, 20, 30, $40, 50 hasta 100, perdón, 9, 8, no, 8 option. No, tiene que ser dinámicamente. Entonces aquí me van a hacer mi punto 2, llenar dinámicamente select con sueldos en dolaretes. Listo, mis estimados estudiantes, 5 minutos para eso, los espero. Perfecto, developers, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una constante máximo, igual digámosle que 100. Podemos colocarle punto y coma o no. Mire que acá me faltó y no pasa nada. Y hagamos un mínimo. Cons mínimo igual, entonces digámosle max menos 100 menos, no, mentira, hagámosla max, sí, más menos 90, ¿sí? Entonces mínimo empieza en 10 y máximo en 100, sí, ahí está bien, ¿sí? Sí. Y hacemos nuestro ciclo for convencional. Se me perdió el más. Acá. Eso. Entonces digámosle acá. For. Acordémonos que el for tiene 3 parámetros, ¿no? Separados con punto y coma. Y el cuerpo del ciclo repetitivo entre llaves de apertura y de cierre. Ah, bueno, acá importante. Aquí declaramos con cons, ¿no? Pero en JavaScript también podemos utilizar cuando el valor es variable y se va a mover. ¿A quién? A let, ¿cierto? A let. Let. Entonces, sí, está bien. Let y va a ser igual. Entonces, ¿desde qué número va a empezar a llenarse el desplegable? Desde el mínimo, ¿cierto? O sea que y va a ser igual a min. ¿Cuántas veces va a iterar? Va a iterar mientras que min sea menor o igual que ¿quién? Que max. ¿Y cuál va a ser el posincrement? A la i más, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos delimitado cuántas iteraciones va a ser. En otras palabras, ¿qué valores se van a llenar en ese select de los sueldos en dólares? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Lo mismo que acá. Lo mismo, es más, podemos usar las mismas variables. Cons, siempre coloco cons, opción. Va a ser igual, mi nodo padre, mi nodo raíz, document, punto. ¿Y con quién creo? Con create element. Paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y como es un option, entonces yo le digo option, igualito. Pero acá, ahora yo le digo option.value
va a ser igual a quién. ¿A quién? No, porque student aquí ya no está, acuérdate. ¿Quién me está iterando acá? O sea, aquí poníamos al iterar. Es correcto, Susanita, muy bien. Aquí es I. Y entonces option, perdón. Y entonces option punto test content. ¿Quién necesitamos? Ahí también. Perfecto. Ahora, muy bien. Entonces, lo que sigue es, luego, pregunto, ¿este option ya es hijo del select? No es hijo, es un option ahí sin padre. Entonces tenemos que hacerlo hijo. Pero ¿cómo sé cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama el padre? Sueldo. Hay que seleccionar este ID y en ese nodo del árbol, ese tree, pararnos ahí para decirle, hey option, inyéctate. Eso es lo que hay que hacer. Entonces acá, ahora le decimos document query selector es el método para seleccionar IDs o elementos. Con query selector puedo seleccionar clases, IDs y etiquetas, igual que las hojas de estilo. Hay uno que se llama get element by ID, get element by tag name, hay varios, pero el que uno más usa es query selector. Paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y como es un ID le agrego numeral. ¿Y cómo se llamaba el numeral? Sueldo. Entonces ahora le digo, hey señor select, que ya te tengo seleccionado, tú vas a ser padre de quién. Entonces con el método append child yo le digo, vas a ser, tu hijo child va a ser ¿quién? Opción, ¿cierto? Perfecto. Y entonces si yo vengo acá y vengo acá, se dañó o está lento. No, pero mírelo, ahí sirvió. Uy, ¿qué pasó? ¿Se queda pegado? Pues cerremos acá, cerremos acá, vengamos acá. Ah, no, pero acuérdense que el punto y coma en JavaScript, ¿cuál? Ah, ok. Sí, pero no creo, no es por eso. No es por eso. No, volvamos acá, eso a veces pasa. Y digámosle open with lib server. Y vengamos acá. Uy, ¿qué pasó? Pero es el internet porque mire que no carga ninguno. Bueno, vamos a revisar. Listo, chicos. Revisando nuestro documento. Mi compañero Didier se dio cuenta, profe, pero el iterador es I. Y la idea es que en esta condición compare pues al iterador. ¿Cómo que min, profe? Entonces tienes toda la razón. Aquí no es min, sino que es I. Bueno, yo no he mirado si ya funcionó, pero la idea es que ahora sí. Entonces venimos acá, lancemos nuestra página. Y ahora si venimos acá, estudiantes sí, y los sueldos. ¡Bravo, Didier! Excelente, Didier, muy bien, tienes toda la razón. Yo lo había cometido ese error de adrede con la intención de que pedagógicamente pudiéramos observar. Soplado. Listo, sigamos. Listo, entonces, coders, ya tenemos acá, ¿sí? ¿Usted sabe cuál es el nombre de la extensión para poder dar el control derecho para que salga el Open Live Server? Sí, claro.
Ese, Open Live, Live Server. Es esta. Ok, listo, muy bien. Vámonos con tercero. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos, chicos? La idea es que cuando se abra la página, cuando cargue todo el árbol HTML, o sea, después de que cargue todo esto, el menú, todo esto que está acá, ahí sí carguen estas tarjetas. Entonces, ahí entramos en el tema de los event listeners. Los escuchadores de evento, tenemos que configurar un event listener. Entonces, aquí le vamos a decir en nuestro paso 3, eso, event listeners. ¿Y qué es eso? Lo mismo, nos paramos en el nodo raíz, pero ahora le decimos add event listeners. Este método, mis estimados estudiantes, como su nombre lo indica, es un escuchador de eventos, o sea, él es como un policía, él está mirando toda la página web constantemente a ver en qué momento el usuario llevó a cabo una acción sobre algún elemento HTML y basados en esa acción que la escucha, él reacciona ejecutando una tarea mediante una función. Entonces, este método tiene paréntesis de apertura y paréntesis de cierre y tiene dos argumentos. El primero, entre comillas simples de apertura y de cierre, es el nombre del evento como tal, y vamos a usar a DOM-Content-Loaded. DOM-Content-Loaded, como su nombre lo indica, y escríbanlo así igual, DOM-C en mayúscula, Content Loaded. Ahí que estamos diciendo, cuando cargue todo el contenido del árbol tree, o sea, en otras palabras, cuando cargue toda la página, ahí sí haga lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues una función, una arrow function. Le decimos paréntesis de apertura y de cierre, la función flecha y llaves de apertura y de cierre. Y aquí, ahí sí, o sea, aquí lo que estamos es garantizando de que las cars, de que las tarjetas se carguen después de que cargó toda la página web. Entonces, vamos a cargar las tarjetas, pero encapsulemos eso en una función. Entonces, por ejemplo, llamemos a esa función show students. Aquí estoy llamando a la función, invocando a la función, o sea que tengo que pasarle un argumento. ¿Y quién es ese argumento, chicos? ¿Quién es ese argumento? ¿Quién será? Student, ¿cierto? Porque él es el que yo necesito pasar a todos los estudiantes. Entonces yo le digo acá, students. Y ahora sí, esta función la estoy llamando. ¿En algún lugar ya la declaré? Yo no la he declarado, hay que declararla primero. O sea, hay que declararla ahora. Entonces le digo, function, show students, paréntesis de apertura y de cierre, y aquí le pasé el argumento. Entonces en la declaración yo tengo que especificarle los parámetros, lo puedo llamar igual, students, o sea, aquí los recibe, llaves de apertura y llaves de cierre. Ojo, pregunta de primero semestre, cuando yo declaro, ¿se le llaman argumentos o parámetros? Esta es la declaración, o sea que esto es un argumento o un parámetro. Un parámetro. Y cuando yo la llamo o la invoco, ¿esto cómo se llama? Argumento, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Listo, no se diga más. Ahora sí, llegamos al momento clave. ¿Cuánto tenemos? Uf, demasiado, 15 minutos es mucho tiempo. Tenemos acá nuestra página web. Y la idea es que, mire, imagínense, si son 5,000 estudiantes, ¿qué tal quemando todo este código? Entonces, vamos a borrar. Yo lo contraje, ¿no? Entonces, así es más fácil. Borren cada uno contraído y solamente dejen uno. Solamente dejen uno. O sea, un figure de apertura y figure de cierre. Está en la línea 110 en adelante, por ahí. Voy a borrar este. Voy a dejar solamente uno. Entonces, revisemos la página cómo quedó ahora. Ah, bueno, quedaron dos. El que no tiene la foto. ¡Qué bien! Entonces, chicos, ¿por qué hay dos? ¿Por qué hay dos?
qué hay dos? Ay, véalo, es que pensé que era el último. Claro, borrémoslo. Y entonces, aquí solo hay uno. Perfecto. Ese es el que necesitamos, pero iterarlo dinámicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo acá. Dejémoslo por ahora así. Lo primero es que vamos a inyectar dinámicamente muchas cars. O sea que yo necesito identificar al papá, ¿no? Para luego con App Child decirle, hey, cars, ustedes son hijos de alguien. ¿De quién sería padre? De tarjetas, muy bien. Entonces lo primero que hay que hacer acá es seleccionar a tarjetas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, nodo padre, punto query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, numeral y tarjetas. Ah, pero esperen, eso hay que guardarlo en una variable. Cons, no sé, llamémosla cart container. Igual, listo. Entonces, ya en cart container yo tengo seleccionado a mi padre. Listo, ahí vamos bien. Pero ahora lo que sigue nuevamente es iterar, porque no sabemos en esta base de datos, bueno, sabemos que aquí hay como 3 elementos. Entonces, lo mismo, hacemos un students.forEach, paréntesis de apertura y de cierre, esos son los paréntesis del método. Pero ahora el iterador, entonces hacemos unos paréntesis de apertura y de cierre adentro. Lo mismo, este es el plural para todos los elementos, el iterador, hagámoslo singular y mi callback, mi funcioncita de flecha, llaves de apertura y de cierre, listo. Ahí ya vamos bien. Entonces, ya seleccioné al padre. ¿Qué tengo que crear? Podemos utilizar la etiqueta párrafo para meter ahí la tarjeta. O sea que hay que hacer un create element. Entonces, digámosle. Y guardémosle una variable cons, por ejemplo, no sé, student HTML va a ser igual. Entonces lo mismo, document.createElement, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y digámosle un párrafo, ¿sí? Que es para meter ahí varias cositas. Ahí nos cabe el car bien. Listo. Ya tenemos aquí el párrafo. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Inyectarle al párrafo la car. ¿Cuál? Esta que tenemos acá. Este HTML. Este se lo tenemos que pasar. Entonces digámosle student.html y con quién yo inyecto o yo selecciono y modifico el contenido de un HTML con inner HTML. Entonces quedaría mi párrafo que lo llamé student HTML punto y con inner HTML. Y ojo acá, miren acá, yo le digo igual, mucha atención, le digo acá igual y hagamos los backticks que sería con alt control y corchete de cierre, 2 veces. Mírenlo, estos son mis backticks, se les denominan los template string. Voy a poner al final punto y coma. Con esto, chicos, yo puedo meter código HTML estando en JavaScript como si fuera la página web, tal cual. En otras palabras, yo voy a venir aquí a mi index.html y voy a tomar a mi cart, a mi figure, la voy a contraer y la voy a sombrear, figure de apertura, figure de cierre, y la voy a control X. Fíjense que mi tarjeta ahora va a quedar vacía. Ya no va a tener cars, la vamos a llenar dinámicamente. Así como este option lo llenamos dinámicamente, así mis tarjetas las vamos a llenar dinámicamente desde acá. Y entre el backtick de apertura y el backtick de cierre, que repito, en mi caso yo lo hice con algr, control y corchetes de cierre. Uno para apertura y otro de cierre. Ahí yo inyecto mi car, mi figure, y queda así. Entonces, viene la pregunta del millón. Yo ya seleccioné a mi padre. Ya creé
a mi car. Y, o sea, ya creé el párrafo y aquí ya le inyecté la car. Pero les pregunto, ¿esta car está, la palabra, sin padre o ya es hija de mi padre? Dime. Está sin padre. Yo ahí no hay ninguna penshayel. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí abajito, afuera, después del backtick de cierre, yo le voy a decir a ese padre que lo guardé en car container. Y entonces le digo acá, car container punto appendchild. ¿Y quién va a ser el hijo? ¿Quién va a ser el hijo? Student HTML. ¿Quién lo dijo? Excelente. ¿Sí? Entonces acá ya me hace el apellido para el puntico. Y aquí ya lo hice hijo, ¿cierto? Ahora vamos a mirar qué está pasando hasta ahora. Entonces yo vengo acá, mírelo. Me salió el único que tengo 3 veces con todos los datos. Pero ¿qué quiere decir? Que eso ya está funcionando porque acá, fíjense que yo tengo tengo 3 tarjeticas que se llaman diferente. Claro, ¿por qué me salen con el mismo dato? Porque acá yo lo llamé solamente el nombre quemado, David, Advance y C#, y el for each da 3 veces, entonces por eso sale David, C# y Advanced. Tengo ahora yo que dinámicamente traerme, inyectar ahí. ¿Y eso cómo lo hago? Por interpolación. Entonces, voy a venir acá, borro este nombre quemado y le digo pesos, llaves de apertura y llaves de cierre. Y acá, ¿quién me está iterando tarjeta por tarjeta? ¿Students o student? Student. Entonces yo acá le coloco student. Y como yo necesito aquí la imagen, ¿a quién le digo? Imagen. No me aparece, pero bueno, vamos a mirar a ver si sí sirvió. ¡Ay, véalo! Ahí vamos bien, pero este student quedó, algo está en la base de datos mal seguro. Imagen, Susana Rueda JPG. Ay, pero la imagen quedó Susanita, claro, era por eso. Susanita. Y entonces si vengo acá, ¡ah! No, pero yo pensé que iban a gritar, ya, mejor dicho. Vea, chicos, ahí está, dinámicamente. O sea que si son 1000 estudiantes, 1000 fotos se renderizan. ¿Y cuánto código hice? Hice acaso, chicos, 1000 for each. O sea, 1000 tarjetas. No, solamente hice una, mírala, unita. Pero ella, entonces, listo. ¿Qué le decimos acá para quitar este nombre David? Código quemado. ¿Qué le decimos? ¿Quién me guía? Pesos. Llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién le digo acá? Student. Y con sintaxis de punto, ¿a quién le digo? Nombre. Y ahora acá, ¿a quién le digo en este C# quemado? Pesos, llaves de apertura y llaves de cierre. Student. ¿Punto quién? Experto, muy bien. Y la platica, no, falta el inglés. ¿Acá qué le digo? Pesos, llaves de apertura, llaves de cierre, student, punto, inglés, ¿no? Y la platica, ahora sí, era lo más importante. ¿Qué le digo acá? Además, por ahora dejémoslo, borremos solo los dólares acá y digámosle. Pero digámosle uno y otro para la interpolación, listo. Y acá digámosle student punto sueldo. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar.
véalo, ¿sí ven? Cada uno distinto. Aquí está Alex, el hombre es beginner en inglés, es A1, pero es en Java, $50. Felipe es avanzado en JavaScript, pero gana $60. Y Susanita es la que más gana, $80. Y su especialidad es Node.js. ¿Qué pasaría ahora, mis estudiantes, si yo vengo acá a la base de datos y ahora cojo un cuarto? Le pongo una coma y le digo que cuarto va a ser... Estos creo que no me sabía el nombre, yo le puse Tecno... No, mentira. Pongámosle Marlon JPG. Marlon JP, sí. ¿Experto en qué, Marlon? En Android. Y inglés, bueno, gana $100 el hombre. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, si venimos acá, véalo, llevado, míralo, ahí está. Chévere. Dinámicamente, si se empiezan a dar cuenta del poder, chicos, de JavaScript. Ahora, repito, esto es simulando que esto es un JSON, ¿no? Pero mire, la diferencia con el JSON sería que cada una de estas llaves tendría comillas dobles de apertura y de cierre. Ya, ahí ya se vuelve JSON. Y obvio que el archivo se llame .json, JSON. Pero es lo mismo, es lo mismo, un array de eso. Entonces, cuando consumamos web service y nos traigamos de internet, por ejemplo, vamos a la NASA y nos traemos todos los cohetes de Elon Musk. Imagínense, esos son como, no sé, 2000. ¿Qué tal uno 2000 acá quemando código HTML? No, mire, quedó vacío. Mire, tarjetas no tuve que poner ningún código, solo lo puse desde aquí. Y con eso damos por terminada nuestra primera clase, ya introducción con JavaScript. ¿Les gustó, chicos? ¿Entendieron? Sí. Excelente. Entonces, no siendo más por hoy, muchas gracias por su atención. Así, vamos a dejarlo en el código, pero vamos a finalizar nuestro video, pero dejemos aquí el código, digámosle menos para que se vea mejor y alcancen a copiar todo el método. Y no siendo más, que mi Dios me los bendiga. Que mi Dios me los bendiga.